la visita. Por supuesto, estaba escuchándolo atentamente, digamos, y me parece que es lo más importante. En definitiva, acá vienen todos los políticos antes y después, sobre todo cuando vienen las campañas electorales, vienen más. Después algunos se olvidan, pero por suerte no. No, pero incluso con la Comisión de Ganadería, nosotros cuando hay temas siempre vamos al Parlamento y seguramente nos vamos a estar encontrando. Nosotros tenemos, primero que nada, capaz que vamos a hacer una cosa, vamos a pasar un videíto que tenemos para dar un poquito a lo que es esta gremial, la magnitud, y después charlamos de algunos temas que tenemos en carpeta, que estamos trabajando. Parece bárbaro. Y tenemos un videíto ahí, digamos, un poco muestra, ya para dar pantallazo y no andar explicando que ya esto tiene, ya lo publicamos. La Sociedad de Productores de Leche está presente en Florida de muchas maneras. Somos una organización con más de 600 socios. Generamos más de 1.500 fuentes de trabajo directo. Somos un gremio fuerte, una herramienta productiva con 4 sedes: Sarandí, Chamizo, Cardal y Florida. Un equipo de más de 85 profesionales, técnicos y administrativos que trabajan al servicio del productor y su familia en 3 grandes áreas: gestión administrativa y servicio odontológico, campo de recría y banco lechero y maquinaria. En el área de gestión, procesamos más de 1.100 sueldos de 400 empresas. 315 productores son usuarios del servicio de trazabilidad, con seguimiento a más de 83.000 animales. Más de 400 empresas llevan su carpeta fiscal. Anualmente realizamos más de 500 declaraciones juradas de DECOSE. Más de 70 empresas contratan nuestros servicios de facturación electrónica y más de 100 empresas realizan sus liquidaciones contables con nosotros. Los servicios del campo de recría también son altamente demandados. Más de 70.000 animales han pasado por nuestro campo de recría, con un promedio anual de 5.100 animales. Actualmente ofrecemos 2 sistemas de recría a nuestros productores usuarios. El sistema tradicional, que es básicamente pastoreo con alguna suplementación estratégica y con ganancias diarias del orden de los 530 gramos por día, y el sistema intensivo, que tiene 2 etapas. La primera, acorral, totalmente encerrado, con silo y concentrados, y la segunda, pastoreo. Las ganancias diarias en este sistema son de 750 gramos por día. En el área de maquinaria, nuestra organización no ha parado de crecer a lo largo y ancho del departamento. Hoy disponemos de 7 tipos de siembra directa que siembran más de 14.500 hectáreas al año. 2 equipos de pulverización autopropulsados que fumigan más de 27.000 hectáreas al año. 2 retroexcavadoras que realizan más de 3.500 horas de trabajo al año. Un equipo de fertilización que realiza más de 4.000 hectáreas al año. 4 raíces y una pala niveladora que ejecutan trabajo por más de 1.000 horas al año. Y un equipo de efluentes, líquidos y sólidos de INAC, administrado por la sociedad, que procesa más de 50.000 metros cúbicos de sólidos y líquidos al año. Pero los servicios de la sociedad van más allá del productivo, con un fuerte énfasis social. Articulamos con instituciones, agencias nacionales, gremiales, federaciones, gobierno nacional, departamental y empresas. Somos defensa de los intereses de los socios en el ámbito gremial. Brindamos apoyo social a instituciones del departamento. A nivel educativo, acercamos capacitaciones, jornadas técnicas para nuestros socios y estamos estableciendo nexos para convenios internacionales e intercambios estudiantiles. Nuestro servicio odontológico atiende más de 2.000 consultas anuales de prevención, endodoncia, ortodoncia y ortopedia. En nuestro salón de eventos se realizan actividades sociales, educativas, capacitaciones, gimnasia y jornadas solidarias como las de donación de sangre que convocan a todos los socios. Somos innovación y desarrollo. Incorporamos el riego a nuestro campo de recría y lo impulsamos como una verdadera opción de incremento de productividad y estabilidad. Somos pioneros en gestión de enmiendas orgánicas, promoviendo la circularidad de nutrientes en los establecimientos de nuestros socios. Hemos hecho una fuerte inversión en tecnología para potenciar nuestro servicio administrativo y desarrollar nuevas herramientas de software para la gestión de las empresas. Incorporamos a nuestro servicio la medición de nuestro principal insumo, el pasto, como herramienta fundamental para lograr mejores resultados económicos. Por todo esto y mucho más, hoy la Sociedad de Productores de Leche de Florida es un referente social e institucional en Florida y el país, fruto del camino, la capacidad y el esfuerzo de miles de familias, profesionales y trabajadores del campo nacional.
Una organización llena de historia que junto a sus socios mira el futuro con esperanza y compromiso. Somos la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Bueno, esto es un pantallazo de la magnitud de la sociedad, que hasta nosotros cuando nos vemos nos ponemos nerviosos, ¿no? Porque es una comisión directiva honoraria y tenemos como 90 funcionarios de toda la actividad. Realmente, bueno, tenemos el gerente, el contador, recién unos muchachos acá y bueno, esto ha crecido fuerte. Todos esos servicios son muy importantes para el productor, pero el servicio más importante nació por eso y sigue siendo la actividad gremial. Dicha puramente, digamos que es un poco la que, junto con el resto de las gremiales, que lecheras, llevamos adelante, ¿no? Y bueno, un poco en defensa de... El otro día justo me preguntaban, uno de los temas que vamos a conversar ahora, este conflicto que se está generando ahora en Conaprole, por un tema de una planta, un tema que es bastante recurrente y generalmente cuando comienza la primavera, ¿no? Y yo le decía, bueno, nosotros la actividad que hacemos también somos un sindicato. Somos un sindicato de productores, digamos, que en definitiva nació hace 50 años cuando la leche era solo para consumo. Digamos, la pelea era con el gobierno de turno de esa época, los delegados a pelear por el precio del consumo. Bueno, después resulta que la lechería se empezó a crecer y pasamos hoy a ser el 70% de nuestra producción exportable y ya somos dependientes del mercado internacional, como tú lo mencionaste recién. Pero la actividad central tiene que ser siempre, no perder de vista, la actividad gremial. Eso es básico. Ahora, un tema que seguramente vamos a conversar, el día tuvimos la visita del presidente de Colonización, ya que primero los dos, vino el presidente y el vice, son los dos productores lecheros, incluso el presidente es relacionado a la sociedad porque tuvo un problema entonces, con un ganado y se le prestaron una barrillora del campo de recría y bueno, después las compró, él se quedó, y vino a conocer porque no conocía el campo de recría y se quedó un poco sorprendido y nosotros le comentábamos que somos colonos desde hace casi 40 años, del año 88, 89. Somos colonos desde 4.000 hectáreas, ¿no? Todo en boga un poco del tema del campo de famoso María Dolores, que nosotros en su momento no acompañamos el resto de las gremiales, digamos, saliendo inmediatamente un apoyo, porque pensábamos que era un tema político, que estaba muy candente, sí apoyábamos, pero corrió una semana y el resto de las gremiales lo hicieron solo. Pero no tengo inconveniente. Por supuesto, nosotros se lo comentamos al presidente de Colonización de Afuera, el primero que nos preguntó, ustedes no apoyan, ¿cómo no vamos a apoyar una compra 4.000 hectáreas enclavadas en la cuenca lechera a 10 kilómetros de San Ramón, a 20 kilómetros de Florida? No podemos decir que no. Cuando Colonización inicia y se habla que van a comprar 25.000 hectáreas para lechería, aplaudimos. Después me preguntan, ¿qué te parece el negocio? Bueno, ese es otro tema. Y yo te puedo dar mi opinión como productor. Yo capaz que considero que ese no era el campo, que ya está colonizado. Y mucho menos, pero eso tal coincidía como fue anunciado, ¿no? Que todos lo vimos en un acto que no, si no hubiera sido así, en ese momento no pasaba nada. Pero bueno, apoyamos, todavía no se ha resuelto, no sé si alguien tiene novedades, o ustedes en Comisión de Ganadería, si ya se confirmó la compra o no. Porque la semana pasada el presidente nos dijo, bueno, espérenme un poquito, porque ese campo rápidamente hay que empezar a producir con lo que tiene riesgo y reserva de forraje, ¿no? Bueno, la comparecencia por ese tema en la comisión fue un tanto incompleta, por cuanto después de esa comparecencia nos enteramos de algunos aspectos de carácter jurídico contractuales que no fueron suficientemente explicitados en la comparecencia y que refieren a algunos temas que pueden comprometer un elemento esencial del contrato, que es el consentimiento. También en lo que refiere al objeto del contrato, allí hubo temas que quedaron un poco ambiguos, difusos, en lo que respecta precisamente a la descripción de los elementos del objeto de la contratación, como era todo el tema de los equipos del riego,
en los que no se explicitó claramente que formaban parte de ese negocio, de esa contratación. No obstante ello, la escribana del instituto nos expuso una situación que jurídicamente podría salvar eventuales litigios, y es que cuando se comunica por parte del instituto que ellos entienden que están incluidos los equipos de riego, la contraparte, o sea, el enajenante, no efectúa ningún tipo de impugnación de la resolución administrativa de colonización, dando entonces por entendido que hay un consentimiento tácito de la descripción y de la inclusión del riego en el objeto del contrato. De todas maneras, en mi condición de abogado, y no solamente de abogado, sino que contratante, es decir, que he realizado contratos inmobiliarios a lo largo de mi vida, he intervenido en pleitos de situaciones de contratación inmobiliaria, que no haya una clara descripción del objeto es un error. Es un error. Y segundo, que el consentimiento, que es otro elemento fundamental del contrato, porque puede atacar la validez del mismo, no se haya realizado de la mejor manera, en tanto y en cuanto el consentimiento fue dado con ausencia de dos integrantes del directorio. Entonces, eso puede afectar uno de los elementos previos, pero constitutivos de lo que jurídicamente se entiende expresión del consentimiento. Entonces, es una contratación, desde mi punto de vista jurídico, un tanto desprolija. Si yo fuera el asesor de colonización, no lo habría hecho desde el punto de vista jurídico en estos términos. Desde el punto de vista ya en el tema de la conveniencia con una óptica productiva, y yo no estoy en condiciones, yo ya se lo dije, soy un individuo citadino, que me voy a poner a pontificar sobre si es el campo adecuado o no es el campo adecuado. No lo voy a hacer. Lo que sí, en la comisión del Senado, de la cual yo participé, que hubo una inquietud del senador Da Silva, en el sentido de si estábamos frente a un precio de mercado, es decir, si no estábamos frente a una contratación que pudiera generar sospechas de corrupción. A mí me quedó claro de que no, es decir, que no estábamos en un precio que dijera, bueno, no, esto es una barbaridad lo que se pagó. Capaz que ustedes, conocedores de... No tenemos duda. Por lo menos yo personalmente, no lo hemos conversado acá, no tenemos duda, digamos, de que el precio primero lo había comprado alguien que produce, que sabe lo que... Hoy en esa zona, creo que, no sé, corríjanme, pero cualquier campo con mínima comodidad de pagar campo vale 5 o 6 mil dólares. Sí, de ahí para arriba. Con estas condiciones, incluso en ya lo hemos conversado, hay 2 o 3 cosas que nosotros le propusimos a colonización. Hay un encierro para novillos, digamos, que lleva hasta 10.000 novillos, que podía toda la vida, es un tema que hemos planteado. Nosotros en la lechería, acá en la zona de Florida, producimos más o menos en otoño entre 20 a 25.000 terneros machos, que de los cuales la mitad de esos terneros no o se faenan o se matan cuando chicos. Y el país, por otro lado, está haciendo, digamos, extensión para que haya procreo, para que haya más terneros. Y nosotros, digo, ¿por qué no pensar algo que no hemos hablado por varios lados, pero no puedo hacer nada? ¿Por qué no quedar ese ternero y llevarlos a ir recriar? Una opción, una idea. Y después lo otro que no sería menor, ¿por qué las instalaciones no se pueden también, digamos, utilizar en la parte veterinaria? Nosotros estamos con veterinarios recién recibidos que salen con muy poco conocimiento de lechería y se necesitan, digamos, ¿por qué no dentro de los proyectos que se van a hacer ahí de salas de ordeñe, por qué no hacer algún tambo ahí y utilizarlo tipo facultad? Por lo que se nos dijo en la comisión, lo que se dijo en la comisión del Senado, sí, las instalaciones del casco, tengo entendido que se prevén para actividades formativas. ¿Ah? Ahora, no sé si formativas específicamente en la leche, que parecería lo más indicado, sino con un espectro más amplio. Lo desconozco, eso depende de
Instituto de Colonización. Eso es poder ejecutivo, nosotros somos poder legislativo, nosotros podemos hacer un control, podemos hacer sugerencias, pero la decisión final en lo que tiene que ver con la faz fáctica es la faz gubernativa, que es del Poder Ejecutivo. Exacto. Nosotros hacemos un seguimiento y por supuesto que vamos a hacer un seguimiento de todo lo que se nos dijo que va a ser. Porque hay un denominador común en un gobierno que recién comienza su administración y todo es lo que van a hacer. Todos son proyectos de futuro. Nosotros recogemos esas intenciones y después vemos si plasman en la realidad. Sí, controlarlas. Uh-huh. Es un poco el rol del poder. Pero una primera conclusión que yo saco es que desde el punto de vista del negocio, ustedes que son expertos en este tema, que manejan los números de mercado, están de acuerdo que fue una compra razonable. Eso ya me deja tranquilo. No. Porque las compras del Estado... No, creemos que sí. Ahí está. Ese es un primer aspecto. Ahora, hacer un seguimiento, tanto ustedes como gremial y como parte de la sociedad, y nosotros como... Nosotros se lo planteamos al presidente y nos dijo, bueno, denme que nosotros pedimos 15 días, te acuerdas, la semana pasada, para resolver esto después, porque rápidamente le planteamos, ellos ya lo saben, esas 1000 hectáreas que tienen riego, hay que empezar a producir. Si se puede ahora ya cultivo de verano habría que plantarlo, ¿no? para realizar tanto sea grano o forraje para los productores de la zona, ¿no? Para empezar a producir. Porque después todos sabemos que en colonización, después de estudiar, discutimos varios temas de colonización, pero no de ahora, de los últimos 20 años que hemos tenido mucha relación, que a veces cosas que no compartimos, pero son más internas, más digamos, porque no creemos un instituto de colonización para repartir pobreza, no queremos un instituto de colonización que le dé 30 hectáreas a un productor para que tenga 5 vacas. Podemos a veces hasta agregarle a un productor que tiene poca hectárea, agregarle un pedazo. Y eso a veces sucede. Pero eso es una discusión que hemos tenido de hace muchos años, digamos, porque a veces colonización se hace como una parte social y está bien, digamos, pero acá la lechería, el 80% de los productores de la cuenca lechera de todo el país son menores de 100 hectáreas o 100 hectáreas. Y de ese 100%, el 50% son arrendatarios. Arrendatarios a veces con tenencia. Y ese productor a veces después resuelve y se va. Productor chico, hay una migración que es normal en todo el mundo, existe, no solo acá. Y bueno, vamos a intentar. Ahora, una pregunta. Yo pregunto, no es una afirmación. Pero se puede decir que ha habido una pérdida de productores de leche que han bajado la cantidad de tambos. Sí. ¿En un porcentaje lo podemos cuantificar? Por ejemplo, en 1990 o del dato que ustedes... No, de 90 hoy seguramente hay un 100% menos. Eran 4.000 y pico, 5.000. La estadística dice que 70 productores por año se pierden. ¿Hoy tienen un número ustedes de productores en el país? Sí. A ver, por Licosia son cerca de 3.000. Correcto. Pero cuando uno baja ahí hay que cero, hay 1.000 productores, ¿no? Pero en lechería, por ejemplo, remitente a planta son 1.800. Y tuvimos un pico histórico de cuánto, por ejemplo. 6.000. Ese dato de la para acá. Hay menos, incluso ahora. Hay menos. Menos de 1.800. Creo que son en 2.000 en total, contando hasta los queseros. Productores de leche. Creo que son 1.600 matrículas remitentes, que a veces hay productores que tienen más de una, porque tienen más de un tambo, y productores son 1.500, 1.400. Correcto. Eso es inevitable. Pero, ¿Por qué inevitable? Y porque, a ver, primero tenemos ese productor que tiene 100 hectáreas, 150 hectáreas, que ordeña 70, 80 vacas. Ese productor es un productor que cuando tuvo familia, tuvo hijos, y a veces el hijo queda, pero generalmente el hijo va a estudiar y el tambo no va. Y mucho peor es cuando ese productor llega a los 60 años, generalmente está más años, y tiene que dejar la actividad. Y una de las cosas que logramos nosotros, por lo menos, porque el productor, el hijo, era en un banco, en el Banco República era cero, no tenía nada. Bueno, logramos que por lo menos si un hijo estuvo trabajando 20 años con el padre, se le pueda reconocer y pueda tomar crédito, porque si no, era inviable. Porque tiene que vender, o sea, las vacas
o un pedacito de campo para comprarse una casa y venirse a pasar su último, la vida, digamos, y eso es difícil. Generalmente ese productor ya los hijos se fueron y lo que termina haciendo es vendiendo y retirándose de la actividad. Eso es más o menos lo que, digo, anda por ahí, digamos, lo que es él. Es decir, que una proyección a largo plazo, y si no es lo que yo digo, ustedes me dicen, porque yo tengo más bien una visión normalmente pesimista. Sí. Pero una proyección a largo plazo, y cuando digo largo plazo estoy pensando en 20, 30, 40 va a años. haber la mitad de los productores. 500. 700, 800 total. La tasa de pérdida de productores es más o menos el 4% anual. 4% anual. Y es bastante Constante. Sí. Si uno mira, se cruza la curva del 90 para acá, era un dato que eran 6.000 productores. La curva de caída de productores sostenida. Constante. Hay momentos que son más críticos y menos críticos, por ejemplo, cuando se dan condiciones de precio internacional, 2015 al 2020, ahí cae más. Cuando hay crisis normalmente se acelera. Ahora estamos en un momento lindo, climático, de precio, se detiene un poquito. ¿Tá? Pero hay una realidad de edad de los productores que... Envejecimiento. Claro, productores que no tienen la descendencia por por tamaño, que no pueden sostener a la familia de la familia de un hijo que se casi quiera quedar. Es el hijo que se va. O de 3 hijos se van 2 y queda 1. Correcto. Ese proceso se sigue dando. Claro, capaz que antes el tamaño del campo era de 50 hectáreas, hoy ya te va a 200 hectáreas, es decir, para sostenerlo a más superficie. Bien. El dato que dicen ellos en realidad es el productor que se va, el vecino arrienda la fracción que queda libre y lo adhiere al campo que tiene. Ese proceso se va dando. En realidad, pérdida de área, Horacio. Hay más pérdida de productores que de área. A ver, el área se perdió, en su momento se perdió un 20% de área en manos de la agricultura. Cuando vino el boom de la agricultura hace unos 10 años, 15 Argentina. La forestación también, pero la forestación más bien en el norte. ¿Tá? De 1 millón de hectáreas, que eran más o menos, se vino a cerca de 800.000, 700 y pico productivas. Pero ¿qué pasó? Los productores grandes, o sea, el 20% de productores, ha crecido. Hoy ese productor también está en una meseta, en producción, digamos. Primero porque el negocio ha sido complicado. Segundo, traíamos 2 años muy complicados. El primero con una seca histórica, que todos la vivimos, más la vieron en Montevideo con el agua que nosotros. Y segundo, por el exceso de agua que fue el año pasado. Por suerte, hoy cuando también te iba a corregir, cuando tú dijiste soy pesimista, dijiste hoy estamos todos en problemas. Bueno, hoy la lechería está pasando un momento bueno. Está pasando con un precio en el eje de los 40 centavos, base que también el dólar está un poco, digamos, el atraso cambiario. Claro. A nosotros como productores nos favorece inmediatamente, porque el 70% de nuestros costos son en dólares. Pero a la larga la industria nos va a pasar la factura. Porque si remiten dólares y nos pagan pesos, en algún momento va a decir, bueno, yo tengo que bajar porque esto no lo aguanto. Esa es la realidad. A la larga siempre el dólar bajo a nosotros nos perjudica. Inmediatamente no. Y lo otro que te quería decir, digamos, es que el clima nos ha dado una mano sensacional. Este año ha sido un año de novela, un año bueno realmente en producción. Y bueno, y el mercado internacional está firme. Los predictores, o sea, los que opinan en el país de los mercados internacionales, yo igual no les creo nada, ¿no? Porque no, ya no es la primera vez que nos pasa, ¿no? Nos juntamos con ellos y te dicen, no, el mundo tiene hambre y tiene plata, y ustedes tienen comida. Eso me dijeron en 2014. Por 10 años, estoy seguro, a los 6 meses Chile iba a comprar y se desparramó todo. Hoy también la situación en mercado común. En el mundo son 6 países exportadores y 6 países compradores. Exportadores 6. Mercado común como un bloque. Estados Unidos segundo, Nueva Zelanda, Australia y Argentina, y ahí viene Uruguay sexto. ¿Ah? Y el mundo crece a más. Hoy está creciendo la demanda a más margen que la producción. Pero bueno, uno se levanta todos los días y escucha las cosas que pasan en el mundo. Entre la guerra, que Trump y nadie sabe qué puede pasar. En definitiva, es muy difícil. Pero la situación es importante puntualizarlo.
Hoy, la producción lechera del Uruguay tiene mercado externo, Sí, lo cual es muy sí. importante porque el 70% de lo que ustedes producen Es se exportable. exporta. O sea que hoy es un buen momento. Sí, acá estuvo el presidente de Conaprol, era un mes y medio más o menos, y mencionó que, bueno, que hoy no somos dependientes de Brasil, por lo menos Conaprol está, y tiene norte de África, Argelia siempre ha sido un nicho muy importante, pero ahora hay otros países más, y bueno, y ahora están con negociaciones con Indonesia, con Malasia, que esos son... ¿China nos compra? China no está comprando, es más, está exportando. China exporta. China estuvo exportando. Nadie sabe bien si es que compró y vendió o está produciendo más. Porque fue curioso lo de China, que llegó a $5.000 y dijo, bueno, ahora no compramos más porque nos estoqueamos. Es raro que los chinos compren a 5.000 y después estén exportando a 3.000. Pero bueno, Exportando a 3.000. exportando a 3.000 cuando bajó la leche. Pero bueno, yo creo que hay dos o tres cosas. El conflicto que se avecina, Eso con la prole. Ese es un capítulo aparte. A ver, vamos a abordar ese capítulo, así aprendo. Ese es un conflicto que yo qué sé, yo debo tener 40 años en la lechería y prácticamente te diría que no debe haber año que no exista algún tipo de conflicto. En su momento, cuando la leche creció, cuando la industria creció, cuando Conaprol pasó a ser una empresa importante, digamos, la política en aquellos momentos de los directivos de esa época era, bueno, dale, vamos para adelante, que el futuro está hacia adelante. Pero llegó un momento que se volvió, vamos a entrar a parar y se complicó. Hoy los salarios son muy buenos, las condiciones laborales son excepcionales. Nosotros tenemos la planta acá muy cerca y todos conocemos gente que trabaja en Conaprol. Pero bueno, es una industria sensible, por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Es una industria que no puede parar ni un día, porque la leche hay que procesarla. Por lo tanto, es una industria que es muy rehén del conflicto. Ahora, ¿qué sucede? Ellos, o sea, cuando digo ellos hablo de la OEP, siempre son muy detallistas en no dejar leche en los tambos, que no se derrame leche como ha pasado en alguna cabeza, recolectarla. Pero después, cuando hay paros en las plantas, eso genera pérdida, porque se produce un producto de menor calidad o no se cumplen con lo que tiene que hacer. Y eso en definitiva es muy sencillo. Toda pérdida que tenga la industria que paga el productor, porque el productor compra leche, la industria elabora, genera lo que sobra, digamos, es el precio. Y bueno, estamos a las puertas por lo que se menciona, de un conflicto complicado. Conaprol porque tiene otros componentes de conflicto, porque siempre hay un conflicto dentro de Conaprol y ahora está el componente político, porque Conaprol hace 2 años quiere cerrar la planta de Rivera, porque es una planta que tiene hoy 15.000 litros, 25 empleados, no tiene ningún sentido. Conaprol se trae esa leche y manda leche de acá, digamos, y los funcionarios no quedan sin trabajo, pero le ofrecen trasladarse o algún incentivo de retiro. Pero ahí empezó a participar el intendente de Rivera, ¿no? Pues no me dejé sin una planta, es de 20 empleados, pero bueno, como todo intendente está preocupado y ahí empezaron los toros. ¿Y esa planta genera ganancia o pérdida o neutro? Incluso tiene maquinaria obsoleta, la maquinaria para embolsar, para ensayar leche pasteurizada de 40 años de antigüedad, no se consigue el film, según lo que me han dicho. Se vende mucho menos leche en bolsita ahora, todo el mundo compra la caja de leche o incluso compra en la frontera. Y la leche que se produce en los tambos del norte, que hace unos años había 140 productores, que ahora hay 14 en el norte, se puede traer perfectamente a la planta de Florida y se termina el problema. E incluso la información... Nadie va a quedar sin trabajo, eso es lo que dice el directorio, ¿no? Pero bueno, nadie queda sin trabajo, pero ¿qué implica? No es lo mismo tener un buen salario en Rivera que en Florida. Se tienen que mudar. Retiro incentivado. No es lo mismo un salario de Conaprol en Rivera que en Florida. Sí, por supuesto. Proponen retiro incentivado, causal jubilatoria que tienen algunos y reubicación. San Carlos se cerró y era una planta más grande de San Carlos y tuvo sus complicaciones, lógica, porque el sindicato también tiene que estar en su movimiento. Y se arregló, pero era distinto, pero acá en la frontera, ¿no? Y los cierres de las empresas, como por ejemplo la de Carmelo,
Calcar, en su momento también. Coleme. Ahí está. Bueno, esas son inevitables. ¿A qué se debe eso? Siendo que usted me dice, estamos en un buen momento de la lechería, y yo por otro lado fui a Carmelo y me planteaban la problemática. Pero esas empresas hace 15 años que tenían que haber cerrado. Digo, hace 15 años que el gobierno le está dando subsidio y plata para que no cierre. Digamos, de la época de Pareschi, cuando estaba gerente, Coleme también tenía 43 funcionarios y 10.000 litros. Totalmente inviable. Y Calcar con 1000 dificultades, ya una planta pasan a ser vieja, digamos, y no tienen vuelta, lamentablemente, digamos, se ha ido estirando hasta que, ¿y qué sucede en ese que estiramos? Van corriendo los pagos, se atrasan mucho los pagos, ¿y qué les pasa a la planta? Se quedan sin leche. En un momento no hay leche, el productor se fue para otra planta, digamos, porque en el país falta leche. Y Conaprole ha hecho, yo no sé, pero tenemos capaz que el 80 y pico de la leche lo tiene Conaprole, ¿no? Sí. Si no es más cerca del 90. Me quedo con esto. En el país falta leche. Sí, para la planta. O sea que hay un ámbito para ampliar la producción, para suministrarle a las plantas. Seguramente. Seguro. Entonces, en esta conversación a mí algo no me cierra. Estamos viviendo en un buen momento de la leche. Hay espacio para más producción porque hay demanda de leche. Y al mismo tiempo tengo cierre de plantas. Dígame cómo compagino estos elementos que en principio a mí me resultan algo contradictorios. Sí. Bajo un 4% de pérdida de productores anuales. Pero no, el cierre de la planta, que es lógico, digamos, cuando yo te digo falta leche, es una planta que está en Rivera, en una cuenca que hace 10 años tenía 50 productores y hoy tiene 10, que hace 10 años recibía 50.000 litros y recibe 15, una extra cuenca totalmente, y Lesca. Ahora, tenemos la misma información que puede tener usted porque nosotros estamos adentro, pero acá viene el directorio, el presidente con Conaprole nos dice, la planta da X de pérdida. Y por otro lado viene el sindicato y me dicen, no, la planta da tanto de ganancia. Yo no sé. Tenemos dos versiones. Claro, yo no sé. Pero tenemos dos versiones. Yo me supongo que tengo que creerle al presidente de Conaprole, porque incluso con una planta con 15.000 litros y esa, pero que eso es un tema muy viejo, digamos, porque acá vienen, cuando hay conflicto, incluso decidimos no llamar más a todo, porque al final quedábamos de la época de Paniza, estoy hablando. Si había un conflicto, llamábamos a la web, venía, nos planteaba todo lo que pasaba, que aparentemente tenía razón, venía Paniza, sacaba un acto sin papel y nos demostraba que no. Y bueno, podía decir nada, pues no sabía, no estábamos adentro. Pero esto es muy interesante lo que usted dice, porque son dos campanas diferentes. Conaprole dice que pierde $1 millón al año. Nosotros le tenemos que creer a Conaprole. Conaprole dice que pierde $1 millón al año y el sindicato dice que gana $1 millón al año. ¿Verdad? Igual en el tiempo creo que no es sostenible. ¿Cuántos litros? Está bueno el dato de la magnitud de cuántos litros recibe la planta de 15.000 de Rivera y cuánto recibe Conaprole por día. 5 millones de litros. La dimensión, por ahí hablando de 15.000 en 5.000. 5 millones. 5 millones. Sí, pero yo le voy a decir algo. No todo se puede medir con un criterio financista o economicista. Porque mire, le voy a poner un ejemplo que normalmente los políticos no se animan a poner. Nosotros tenemos 27.000 hombres en armas y tenemos un bruto presupuesto militar. ¿Ustedes creen que nosotros podemos pelear una guerra? No. Pero no hay nadie que diga eso. Cerrar una planta de Conaprole es fácil. Pero hablar de que tenemos un ejército de 27.000 hombres que nunca van a pelear una guerra y que además están en el balcón mirando cómo la seguridad nuestra del país es un desastre y nadie dice nada, solo quien está acá y dice eso. ¿Cuál es la realidad hoy? De que es un seguro de desempleo. Pues yo tengo 27.000 familias que aunque ganen muy mal, pero por lo menos comen.
Claro. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues yo tengo, esa situación la tengo en muchos lados. Esa situación la tengo en muchos lados. Entonces, hay que tener cuidado, porque el Estado se ha convertido en nuestro país en una suerte de seguro social, con una cantidad de funcionarios, con una cantidad de estructura y con unos planes asistencialistas que van a ir increyendo, ¿no? Que vamos rumbo a la renta básica. Miren, yo estuve, por suerte, y se lo puedo transmitir, en un tambo de Soriano. Todo tecnificado, con cámaras, con el aparato que Sí, va debe ser con robot. con robot, Se conecta solo el audio. se conecta solo, se lava la cámara cuando se ensucia. Una cosa que yo todavía estaba en mi mente con el... Fue como con el tamaño. Exactamente. Cuando vi aquello, una producción brutal. Entonces digo, bueno, acá hay diferencias de cómo se produce, de qué se invierte, cómo se invierte. Yo lo escuchaba a usted y pensaba, van rumbo a un oligopolio. Sí. Van rumbo a un oligopolio. Van rumbo a lo que está pasando a nivel comercial. Recién pasé frente a Tata. Concentración. Ahora, lo que les pasa a ustedes en la leche está pasando en todos los ámbitos. Sí, sí. Hay una brutal acumulación de capital por parte de grandes corporaciones y el chico va afuera. Por tanto, es un 4% de pérdida anual, es un 40% en una década. Claro. La pérdida del productor. Es una Claro. cosa. Sí, sí. Vamos rumbo a ese proceso y ese proceso lo tenemos en todas las áreas. Y a mí ese proceso, por supuesto, No, nadie le dice. Hay pérdida de productores, pero hay aumento de producción. No se ha perdido. Claro, bueno, es lo que va a pasar. Porque Sí, la sí. gran corporación va a venir con toda esa tecnología. Porque tiene espalda para invertirla. Pero el de 100 hectáreas, ¿qué va a invertir en esa tecnología? Sí, sí. ¿Se da cuenta? No, ni hablar. Eso es un proceso complicado. Es un proceso complicado. La ventaja que tiene esta concentración, que es cierto, es un oligopolio, digamos, es que es una cooperativa y se le da todos los servicios que tiene el productor grande, lo tiene el productor chico, de insumos, de todo lo que sea. Pero en definitiva, la tecnología sí la va a adoptar mucho más grande que el chico. Eso Claro, no- yo además lo estaba mirando desde el punto de vista de la producción. Claro. Es decir, que el tambero va a ser sustituido por la corporación Sí. del tambo. Y cuando tenemos esa sustitución, después se viene el problema de los precios, que es lo que vivimos a nivel de, tengo entendido, ustedes me corrigen porque son gente de campo, con la industria frigorífica. Que por eso cuando cerraron el grifo de la venta de ganado en pie, que un poco es lo que le da respiro al productor frente al frigorífico, se quería morir. ¿Baja el precio enseguida? Y claro, No es por insistencia, siempre sigue siendo una cooperativa. Eso existe. Le voy a hacer un caso que fue muy, muy significativo. cooperativa con Aproli. Cooperativa con Aproli. En el año, yo no recuerdo, pero fue el 2000, 90. ¿Para el grupo oficial? No, anteriormente aterrizó Parmalat en Uruguay. Sí, señor. Compró lactería, y yo después de pocos años me fui para Parmalat, yo no remito con Aproli, después pasar por todas. Y en aquel momento me acuerdo que era un cuco que se venía a comer con Aproli. Pero resulta que lo que sucedió es que ese cuco lo que hizo fue que con Aproli, inteligentemente, creciera y fuera una planta de lo que es hoy, una industria de primer nivel. Que a veces después, muchos años después, yo estando en Linares, que hemos estado con él muchos años siendo consejero, Rubén Núñez, gerente de Conaprole, siempre se oponía a que vinieran nuevos industriales a invertir en leche, porque se viene a hacer una competencia desleal. Digo, no te enojes, Rubén. Rubén Núñez, un tipo muy inteligente, la única manera de discutir con él es hacerlo enojar un poco. No te enojes, no te preocupes, Rubén, ese discurso que estás dando vos es un discurso viejo. Eso es hace 20 años, cuando vino Parmalat, y lo que hizo fue que vos fuiste el artífice, porque fue con Paniza que es buena la competencia, ¿qué te quiero decir? Sí, no, por supuesto. Que si es desleal, sí. Bueno, claro, está viendo que está señalando. Cuidado que tenemos las prácticas del dumping. La Sí, definió claro.
eventualmente con China. Sí, sí, a todos lados nos tiran. Eventualmente con China. Y la vivimos con las grandes superficies que tienen espalda para afincarse y fundir todo lo que lo contextualiza. A nosotros nos preocupa. Porque, a ver, en la teoría liberal de la libre competencia, de la mano invisible del mercado, ustedes saben que es una gran mentira. El que la escribió, Adam Smith, era funcionario de una gran corporación prebendaria, es decir, que tenía una patente para poder negociar en exclusividad, que eran las Indias Orientales. Entonces, mientras él escribía que la competencia era buena, él estaba ganando y escribiendo en función de un monopolio. De una empresa. Claro, un monopolio. Sí, ¿qué pasó? Quería hacer una consulta, dos, Sí, dale. de sus comentarios. Uno era, si ustedes tenían estratificado, usted nombró que tenía un 20% de grandes productores, tenían estratificado cómo es el sector de la lechería, ¿vale? Es decir, ¿quién los integra? 20% de grandes productores y el resto, ¿cómo se desglosa, digamos? Y enrabado con eso, ¿cuál es la proyección a futuro que ustedes piensan que va a tener? ¿Va a seguir creciendo ese 20% de grandes productores? ¿Qué lo define un gran productor? ¿Cuántas cabezas de ganado tiene? Eso por un lado. Y segundo, por otro lado, quería preguntarles si ustedes, que a grandes rasgos lo nombraron, pero si podrían hacer un compendio, ¿cuáles son los elementos que hacen que el productor se retire? Factores de costo, factores de producción, factores de inserción del producto, en el caso de la leche, en otros mercados. ¿Cuáles son, si ustedes lo podrían relatar a grandes rasgos? En el trato de productores, más o menos, un grande sería un productor de más de 500 hectáreas. Lo definen por hectáreas, no por ganado. Por hectárea. Por hectáreas. Siempre lechero, específicamente lechero. Entre 200 y 500 un mediano productor. Y menos de 200 un Oye, productor. mediano y menos 100 chicos. Menos de 100 chicos. Porque esa escala ha subido por lo que estábamos hablando recién. Antes un productor de 150 hectáreas, un productor mediano. Hoy ya para ser mediano tenés que subir un escalón. Esa es un poco la realidad. 20% por encima de 500 y después ahí capaz que estamos en 45. Lo que sí hay muchos de menos de 200. Hay muchos productores de menos de 200. Cuando hablamos de en colonización se agrupan muchos productores de menos de 200. Estamos hablando de cualquier colonia, en Florida. En Florida, una cuestión que decía Horacio que es interesante es la diferencia capaz que el oligopolio en la lechería, que al ser Conaprole, es un oligopolio que ha defendido al pequeño productor, en definitiva, porque las condiciones para el grande y para el chico son las mismas. Tiene la lechería, a diferencia capaz que la ganadería y otros sectores, una fortaleza de gremiales locales muy potentes que le dan soporte como esta a que la caída esa sea mucho más lenta y más sostenida porque tenés un soporte atrás que te soluciona con la siembra, que te soluciona. Eso no le pasa a un ganadero de Manzavillagra. Es decir, el ganadero de Manzavillagra anda suelto por el mundo porque no hay gremiales potentes que amparen al ganadero chico. Y no hay un frigorífico colectivo que con la leche. En la lechería eso es totalmente el monopolio de una empresa. ¿Cómo pasa en Fonterra, en Nueva Zelanda? ¿Cómo pasa? Con Fonterra, en Nueva Zelanda. Es una empresa. monopolio, pero Una es empresa de reconocido. productores. Claro. El monopolio de Nueva Zelanda con monopolio, pero de los productores. Ustedes entonces están muy contentos con que el tema de la industria esté cooperativizado. Creemos que la cooperativa es una muy buena herramienta. No estamos contentos que no haya otra empresa. Personalmente, yo remito a Alimento Freivento, que es una empresa argentina que está instalada en Freivento, y yo siempre he peleado para que haya boca de salida, digamos. Por supuesto que lo que él dice, digamos, es así, digamos, el productor chico tiene un gran apoyo, digamos, de la cooperativa, con insumos, que si fuera otra industria. Pero quiero insistir en este tema, porque este tema está muy desvalorizado. Porque, por supuesto, los grandes frigoríficos, las grandes corporaciones tratan de hacer una propaganda en contra de la cooperativización, porque les compite. Pero tú me decías, a diferencia del productor pecuario, que tiene un oligopolio privado, Son dos ahí está, extremos. son dos extremos.
podría ser diferente, si mal no te entendí, que tuvieras una industria frigorífica cooperativizada, por ejemplo. Sí, nunca Digo, funcionó. no sé si eso es posible porque, digo, están los Mire que yo le voy a decir algo, el nunca funcionó es porque precisamente muchas veces los grandes oligopolios privados se encargan Sí, de claro. socavar, Claro. se encargan de socavar. Sí, sí. Entonces, no podemos perder de vista que el monopolio busca, por su esencia, eliminar la competencia. Y ahí está un poco la función del Estado. Ahí está un poco la función del Estado. Que, por lo que veo, tú me decís Nueva Zelanda tiene un sistema de estilo. un sistema de ese tipo. Y aparentemente, por lo que tú me decís, funciona. No funciona. Es el que marca el precio internacional de la leche. El que marque el precio internacional de la leche. Pero con la prole acá, más allá de lo que dice yo, que es una realidad, cuando hay competencia, exige con la prole y con la prole crece. En definitiva, esa competencia Es sana. genera, es sana. Pero con la prole ha capacitado a todos, yo soy agrónomo, y ha capacitado a todos los técnicos que vemos en lechería. Ha sido un gran formador de técnicos, gran formador de productores, gran formador de guacheros, de trabajadores rurales. La prole tiene un peso muy fuerte en el desarrollo de la lechería en Uruguay, pero no sé. Sí, ha sido la base. Pero en definitiva ha sido, la lechería en Uruguay ha sido lo que es, me parece, gracias No hay duda. a la industria, a esa cooperativa. Y lo que hacen las gremiales como esta es, hoy hablamos que hay 600 socios, de los cuales 300 y pico son tamberos, porque el resto hay ex productores que siguen vinculados, es brindarle todos los servicios para que el productor no ande solo por el mundo y tenga ese soporte, y cuando hay una crisis tenga un par al lado, tenga una institución que te está respaldando, sosteniendo, con servicios aunque no tengas para pagarle, con una vaquillona para sostener la producción. Ese es el gran plus que tiene la lechería respecto a otros rubros. ¿Por qué creen que en el ámbito de la producción pecuaria no se buscó imitar el modelo Conaprole, teniendo precisamente un frigorífico, varias plantas fuertes, cooperativizadas? Yo creo que es un tema de personas, digamos. Yo creo que hoy la competencia de la carne es muy fuerte, pero seguramente hace 40 años atrás, 50, cuando nació Conaprole, podía haber nacido perfectamente un frigorífico. Hubo un pool creo que fue, pero no funcionó. Hoy sería difícil porque hoy En mano extranjera. primero está en mano extranjero, pero es muy fuerte la industria frigorífica para hoy competir algo, digamos, no sé, pero Conaprole también compite. Pero acá en Uruguay Conaprole no compite. Uruguay compite en el mercado internacional. Si vende 7, no vende bien. Compite con los número 1, con Nueva Zelanda, con el mercado común, con Estados Unidos, con Argentina. Digamos, yo creo que es un tema de gestión, digamos. Y bueno, yo a veces cuando tengo una reunión de ganaderos, que a veces voy a la Federación Rural, cuando hablan algo, Conaprole, los digo, bueno, está, pero por lo menos Conaprole, con los libros de los obreros, déjese de joder con Conaprole, bueno, pero por lo menos si me tratan mal, sé quién me trata mal. Ustedes le bajan el precio, hacen lo que quieren y no saben quién es. Pues Pero son 5 ustedes frigoríficos. hablan mal con respecto a los obreros. No, que cuando hay problemas en Conaprole, el ganadero te dice, viste, nosotros no tenemos problemas, Nosotros no porque no tenemos dependemos, problemas. sí, pero no Y usted saben. le dice, ustedes no tienen problema con los obreros. Claro. Pero tienen los problemas con los sodomiza, precios. pero los sodomiza Minerva Sí. y algún gringo que viene y se compra todos los frigoríficos. Claro, hoy está pasando un buen momento también en la ganadería por precio, ¿no? Mercado internacional, en el mundo la carne tiene un valor histórico, ¿no? Uruguay está llegando hoy. Bueno, pero esperen, pero yo en el Parlamento tengo un mar de lágrimas, con 1.500, 2.000 empleados de frigoríficos parados, con los chinos pidiéndome extensión del seguro de desempleo. Y usted me dice, estamos viviendo un momento bárbaro y yo tengo a todos los... precios sí. Bueno, ¿y qué pasa? No entiendo No, nada. sí. Igual ese trancazo de las exportaciones, con lo que se envía para afuera, no le iban a dar mucho trabajo más que por unos pocos días a los obreros que están en el seguro de paro frigorífico.
A ver, vos que sos ganadero, contador. No sé, yo para cabezas, se faenan 45.000 cabezas por semana. Sí, Y con 24.000 cabezas que se exportan, En una semana de trabajo. uno dice, ya está. Media semana. O sea, es una medida que joroba más al productor, mucho, y no Porque crea marca trabajo precio, ni marca nada. precio. pero, a ver, y perdonen porque Sí, está yo me perfecto. quiero interiorizar del tema. Y perdónenme que me fui de la lechería para el tema. Pero nosotros somos también productores de Ustedes carne. también son productores de carne, ahí está. Entonces, por eso estoy en el ámbito adecuado. Porque la vaca de descarte se vende. Se vende, claro. El 10-15% del Producto Bruto de un tango es La venta de la vaca. vaca. Ahí La está. vaca de Es descarte, el ternero. Correcto, pero lo que no entendí es, la carne está pasando un buen momento por el precio, pero ustedes me están diciendo, sí, pero por lo que vende Uruguay, se faena por un tiempito y después para la planta. ¿Es eso que o entendí mal? ¿Es eso? Yo no sé exactamente, pues no tenemos una tengo constante, idea digamos así. de cuál es Si la... fueran 24.000 cabezas por semana que se exportan, habría una constante de trabajadores que Ahí está. correrían en el circuito, pero esto se exporta. Se exporta y pará, se exporta y pará. Yo no sé que capaz que hay de más, digamos, de lo que necesita el país de planta frigorífica instalada. Digo, no sé. No conozco. Planta frigorífica Se instalada faena que acá estén adentro, funcionando a no se pleno, consume carne. están entre 4 y 5. Sí, está. La Y piedra. son corporativos, vale decir de corporaciones extranjeras. No, las piedras es el único nacional. El único nacional, exactamente. Es Las fuerte. otras extranjeras. Y las otras, las chicas, cerradas y con gente de seguro de paro que lo está pagando la sociedad, ¿no? Claro. Y grandes que estén paradas. ¿Cómo? Grandes que estén paradas. No, las grandes van funcionando. Las grandes van funcionando. No, bueno, Yo es tengo por entendido. rural. Si en Uruguay hubiese Pero pasado sí, lo mismo que no, pasó en la lechería, Con la rural acá la arriba. ganadería de Guasito, Digo, si no van a estar. Si hubiese pasado lo que pasó en la lechería Ah, teniendo tenés- una si van a institución estar como ahí, Conatrol, por claro. ejemplo. Bueno, es que yo Oye, llevé la no, conversación, no le da digamos, preguntando para saber si precisamente tenemos un déficit en ese sentido, en haber organizado algo parecido. Yo estoy convencido que sí. La facturación que estamos respecto a un ganadero en la misma hectárea, aguantamos factura de $2.000 por hectárea promedio y un ganadero de 200. Es día 1 la diferencia. Día 1 facturación y día 1 rotación de activos, ¿no? Y las No. tierras de la lechería son alquiladas, arrendadas, y la mayoría de las tierras de la ganadería son propias. Perdónenme, vamos a volver al tema porque no lo conceptualicé bien. Repítame cómo es la cosa. No, para que tengan una idea de, Sí. de lo que es la actividad que genera la lechería, nosotros vamos a crear un informe, dos informes. Uno que es el perfil de la sociedad para que eso que está en el video quede plasmado en papel. Sí, Y otro que me un trabajo encantó. y otro, bueno, estamos a la orden. Me encantó. Acá en Porrequería también le comen asado. Bueno, vamos. Ah, para eso estoy. Para eso y jugar unos trucos. Y el otro un trabajo que se hizo sobre riego, que lo hizo a pedido de la Sociedad Productora de Leche, lo hizo Muncho en Ceres. CEDES. Sí. La sociedad participa en CEDES. Eso es un proyecto de ley. ¿O no? No, eso es un informe sobre cuál sería el impacto del riego en la lechería, Ahí está. solicitado por la Sociedad Productora de Leche. Y ahí se habla de riego, pero también se habla de la lechería y del impacto que tiene la lechería en la sociedad toda donde hay actividad lechera. El derrame. El derrame. La actividad lechera es la actividad agropecuaria que más derrame genera en la sociedad. Por ejemplo, Florida. De 25 de agosto al sur hasta Goni, límite con Durazno, eje ruta 5, es todo lechería. Todos esos pueblos que van de punta a punta viven de la actividad lechera. Cuando yo le digo que la lechería factura $2.000 por hectárea, Factura la lechería Factura $2.000 por por hectárea. hectárea, promedio. Promedio. Contra un ganadero, promedio. Estamos hablando de ganadero común y corriente, estoy hablando del ganadero ese más fuerte, ¿no? El ganadero promedio, usted si va de aquí por la ruta Es 56, una ganadería más bien extensiva. Ahí va. es una ganadería de cría que genera un resultado. Había mejorado un poco. Mejorar un poco, pero el bicho allí, Ah, en el claro. campo. Usted va a ir a ver, va a ver verde en esta zona, porque hay incorporación de pastura. ¿Tá? Y si vamos hacia arriba, el campo natural, hay algo más de pastura, pero hay mucho espacio. Entonces, uno rota $2.000 por hectárea, otro rota $200 por hectárea. En una sociedad como Florida,
Sarandí Grande, Cardal, 25 de mayo, 25 de agosto, donde el tambero mueve esa plata, la plata que gira. Florida anda a la vuelta de 17 millones de dólares mensuales generados por la lechería. Mensuales. ¿Ah? Entonces, la lechería capaz que no ha sido demasiado valorizada desde Montevideo, desde el Parlamento, desde el Estado, para el impacto que genera en la sociedad donde está instalada. Otro tanto sucede en San José. En San José, Florida es el departamento que Colonia. produce más. Florida produce el 28% de la leche. Ahí está. Después San José, Colonia. Pero pasa eso en San José, en el sur de Flores, en Colonia, donde hay lechería y derrame. Usted prepara un balance de un tambero y mueve un montón de proveedores ese balance. Claro. Hace un ganadero y son 4 o 5 proveedores. Claro, correcto. Claro. Todos los elementos accesorios a la producción. Y más empleados también por... Claro. El tema ese que mencionó, que es lo que nos queda, digamos, seguramente podemos estar 5 horas hablando acá y Yo soy muy de hablar, por eso no lo quiero. no, pero está bueno que se quiera informar y que realmente con sinceridad nos pregunte y nosotros le vamos a contestar. Seguramente en alguna cosa se hubiera enredado porque le vamos a meter el tema. Pero el tema riego es un capítulo aparte que nosotros lo presentamos incluso en el Parlamento en su momento, fuimos a la comisión, porque hay, a ver, le hago rápidamente un cuento. Nosotros en el campo requerido de las 4.000 hectáreas hace 8, 9 años, 10 más o menos, había un proyecto del Ministerio de Ganadería que nos brindaba, digamos, un fondo que eran unos $600.000, de los cuales nosotros teníamos que aportar 200.000 para hacer agua. La base que nosotros queríamos era darle agua a verdadero de a todo el campo, a las 4.000 hectáreas darle agua para que tomara la vaca. Pero en ese paquete venía un equipo de riego, venía. Y nosotros no estábamos muy convencidos, pero bueno, ya que vino, se hizo la represa, el agua hasta cierto punto se puede regar y el resto es para el campo. Resulta que cuando instalamos el pivot es para 40 hectáreas, hasta nos sorprendió nosotros la tierra, porque realmente es una tierra de muy mala calidad, un 502B, digamos de la zona de la Cruz, con piedra a 20 centímetros. Bueno, pero vamos a poner, bueno, lo curioso fue que llevamos 7 años y en los 7 años nunca ha bajado de los 13.000 kilos de grano por hectárea. Nos sorprendió a todos. O sea que el riego les dio. Totalmente, contra un secano, nacer un... 4.500. Conclusión, el riego es bueno. El riego nos da seguridad. Conclusión se la puede decir el contador, porque yo siempre bromo que el contador es el ingeniero agrónomo más importante del campo, porque no gasten porque no hay plata. El contador en un momento dice, no podemos poner otro riego, él no sabía que la inversión sale $4.000 por hectárea, ¿no? Si esas 40 hectáreas serían $160.000, que a veces no tenemos, ¿no? Digamos. Y bueno, y ahí se nos vino la idea, vamos a proyectar esto, vamos a tirar esos números, y hicimos ese proyecto que debe estar ahí en la segunda carpeta. que lo hicimos con Cere para, no solo, nosotros podemos tener la posibilidad de hacer 1.000 hectáreas en el campo requerida, pero ya lo empleamos, y ¿por qué no la lechería no hace riego? Digamos. ¿Por qué no el país? Si el agua está. Bueno, pero la respuesta la tiene él. Claro. Y te pregunto, Sí. ¿qué tiempo de retorno de la inversión implicaría asumir el riesgo? Es decir, ¿cuánto tiempo de riego necesito para que me pague el equipo? Y mira, capaz que 4 o 5 años seguro. Tengo el retorno. Y no, entonces, hoy día tenemos los beneficios de la COMAP, que toda la parte de agua y río tiene una bonificación muy importante, que hay productores que han presentado proyectos y tienen, me anexan con otras inversiones en maquinaria y han tenido bonificaciones capaz del 50% en impuesto de la renta, ¿no? Pero COMAP, igual no terminé, digamos, en su momento se hizo un fondo con 2 pesos por el litro de leche consumo, que fueron volcados a un fondo para... En su momento era un fideicomiso, pero después se hizo lo que fue el Fogale, que es un fondo de garantía. Se hizo un fideicomiso y generó $30 millones que ya se han utilizado. Yo quise que después el gobierno utilizó una parte para el FRIL, para dar a la industria. Y lo que logramos, aceptamos y hemos firmado que eso que se termina en este año, creo que es la recaudación, se siga recaudando esos 2 centavos de la leche, seguir haciendo ese fondo y con ese fondo
poder hacer un ciclo, digamos, que se puede juntar hasta 50 millones de dólares para poder hacer riego. También hay otra gremial que plantea un fondo anticíclico, digo porque seguramente en algún momento vamos a llegar al Parlamento con eso. La Asociación Nacional quiere hacer un fondo anticíclico, que sea un fondo en un momento de crisis, que la relación leche de exportación, precio, costo de producción se active y se pueda utilizar. Nosotros lo que decimos que con ese sistema, ese fondo se va a utilizar seguramente en un momento, pero se desaparece. De esta manera se puede hacer un círculo y esa plata estar generándola en riesgo y que se vuelva a repagar. Ya, ese es un poco por eso el proyecto. Y bueno, Ese proyecto no lo tengo yo acá. Sí, sí, lo tengo. Está ahí. Sí, Lo vamos la a segunda estudiar. carpeta. Está ahí abajo. En realidad es un informe de un proyecto. Es un Y a las órdenes para cualquier consulta, no. Bien, lo vamos a estudiar. Vino el Banco Mundial, ese fondo que yo dije, 600.000 dólares, el banco. No, estoy equivocado. El banco, no, ese fue del Banco Mundial, ¿o no? No. El nuestro Sí. es el proyecto DAC del Banco Mundial, sí. Y hará 6 meses, un año vinieron varios importantes americanos del Banco Mundial a ver y la verdad quedaron impresionados con lo que había sucedido. Incluso nos hablaron, tenemos 30 millones de dólares, sí, pero no, nosotros no. Yo no puedo firmar, le digo. Les ofrecían crédito. Claro. ¿Y las garantías que pedían? Y bueno, es la garantía de la sociedad que nosotros somos todos honorarios acá, no estamos. ¿Pero piden garantías reales, por ejemplo? Nosotros en ese momento no. Nosotros tenemos 2 créditos del Banco Mundial que funcionaron muy bien. Hace 20 años vino otro crédito que era nosotros lo teníamos que gestionar, era para darle dinero a productores chicos que los bancos no lo podían asistir. En aquel momento fueron $500.000 y venía con exigencia de 2 técnicos, 2 vehículos, y la otra exigencia que venía es que el contador de aquella época, que era Sergio Boquea, el banco, el BID por 5 años auditaba. Y funcionó bárbaro. Yo estaba en aquel momento, era nuevo acá en la sociedad y me oponía, porque no sé cómo prestar plata a nosotros. Y resulta que funcionó bárbaro. Se cobró. ¿Y qué le imponía 2 técnicos y 2 vehículos? 2 técnicos y 2 vehículos para recorrer los productores. Y el Banco Mundial para monitorear. Los técnicos los elegimos nosotros. Ah, está, correcto. Era para. ¿Viste lo que dijo él del tema del cambio climático? No sé si lo podrá repetir para que salga. A ver, Claro, dale. el proyecto de riego ese del Ministerio, el proyecto se llamaba DAC, Desarrollo de Adaptación al Cambio Climático. Era eso vinculado al riego y agua de vida para el ganado. Era asegurarse justamente frente a las variaciones climáticas. En el campo requerido funcionó bárbaro eso, en nuestro país. Porque el riego, lo que nosotros no sabemos nada, ¿no? Hemos ido aprendiendo. Pero lo que nos permitió aprender es que te asegura estabilidad de rendimiento, que no es menor, y un aumento brutal de productividad por hectárea. Pero la estabilidad a veces es más importante que la productividad, porque todos los años, incluso el año de la seca, el que estaba en el secano se perdió, el que estuvo regado rindió los 13.000 kilos de exhalación. Correcto. Entonces por eso es que estamos convencidos. Es difícil generar un disparador a nivel de productores, porque siempre hay otras prioridades frente a las inversiones que hay que hacer para el riego. Aparte de la dificultad que genera buscar la fuente de agua. Y lo que nosotros planteamos, cortita, en ese proyecto era que ya que las gremiales lecheras todas tenemos campos de colonización, una base podía ser hacer los proyectos de forraje, ya sea grano o forraje, lo que ahora sucedió en María Dolores, digamos. ¿Por qué no podíamos hacer riego todos los campos, digamos? Y brindarle a nuestros productores, que acá se venden granos en los productores. Pero bueno. Hay 100 usuarios en el campo de cría, es decir, eso es un dato bueno. Colonización en el campo de cría nuestro da servicio de recría de hormillona a 100 productores. El impacto de los campos de cría de colonización o los bancos forraje es que no lo dejas en un producto. Cuando se habla de la inversión, 32 millones de dólares para poner a 14 productores lecheros, el impacto grande es cuando vos haces este tipo de inversiones para derramar en 100, 120, 150 productores. Como forraje. ¿Me explico? Vale decir que
que es si van El con impacto forraje. de esta compra es bastante acotado. No, porque la compra esta tiene una parte que son productores y otra parte que es banco de forraje y Sí. banco de Sí. campo de cría. La parte compartida derrama en muchos más productores. No sé si me explico. Sí. Si uno lo traslada a lo que es el campo de cría de la sociedad, el servicio nuestro derrama en 100 productores. Si nosotros pusiéramos tambo en el campo de cría, sería para Claro. 30 tambos. Es para aclarar un poco, ya que este negocio fue tan politizado, porque arrancó politizado, hasta arrancó mal, digamos, como fue anunciado, hoy se dice, bueno, van a invertir 32 millones de dólares para 14 productores. ¿Qué disparar? Cualquiera dice, ¿qué disparar? Más lo que hay que hacer de tambo, de comodidades. Bueno, no, pero en lo que está instalado hoy, que es el riego, eso puede llegar a 150. Ahí está, correcto. Vía forraje, vía grano, vía. Es muy pertinente la aclaración. Es muy... No los quiero atomizar, pero ahora voy a ir yo a un tema en el que quiero ver cómo andan ustedes. Ojo, tengan cuidado que está todo filmado. Mirá que el doctor es muy común que él después sacan las redes todo. Cuídense, por favor. Yo anduve cauto porque andaba en terreno desconocido, pero ahora los quiero traer al terreno mío. Ustedes saben que a nivel internacional, y Uruguay está inmerso en ese discurso, hay un discurso que va muy en contra de los intereses de ustedes, que es el discurso del cambio climático por factores antropogénicos, entre ellos la producción pecuaria. Es la Agenda 2030, es todo este proyecto de las grandes corporaciones farmacéuticas que quieren sustituir la leche y la carne natural, digamos así, por la farmacológica, por la producida sintéticamente. Estos son los proyectos de la élite internacional, como por ejemplo Bill Gates con su carne 3D, y también tenemos, no sé si ustedes han enterado, la leche de cucaracha. En realidad que no es que se pongan a ordeñar una cucaracha. Claro, va a ser complicado. Sino que una sustancia que utilizan las cucarachas para sus crías se logró sintetizar químicamente y se puede hacer. Y con eso darnos algo similar a lo que le da la cucaracha a sus crías. Muy bien. Todo eso es un gran boom. Cuando la Agenda 20, cuando la élite internacional larga algo, lo larga con una gran campaña publicitaria y con imposiciones. Ustedes saben que en este momento nosotros tenemos todo un sistema de crédito basado en la sostenibilidad, que son los bonos verdes. Todo ello, indudablemente, visto a largo plazo. Yo no soy productor ni de leche ni de carne, pero si fuera productor de leche y de carne estaría muy preocupado. Como si fuera abogado en ejercicio estaría muy preocupado por la inteligencia artificial, que en este momento nos puede sustituir sin problema ninguno a los abogados. Me voy a preocupar el día que la inteligencia artificial sustituya a los diputados. Pero ahora estamos en el... Además está jubilado como abogado. Claro, como abogado estoy jubilado. Pero entonces, yo quiero saber si ustedes, toda esta problemática, ya de carácter internacional, macropolítica, hasta si se quiere filosófica, ustedes la han monitoreado, han buscado información para ver cómo viene la mano, si es verdad, si es mentira, si es verdad que el cambio climático es tal, si en realidad el cambio climático no obedece a otros factores que están aceptados, como la geoingeniería, por ejemplo, climática. Todo eso me preocupa. Es un campo muy amplio, digamos, y no tenemos duda que eso viene y lo escuchamos todos los días, o sea, pero bueno, vamos a razonar de otra manera, o sea, todos vivimos lo que había pasado con los huevos hace 7, 8 años, está prohibido comer huevos, porque colesterol, por esto, por eso. Bueno, hoy, por suerte, el huevo bueno es hay que comer 5 huevos de mañana, ¿viste? Claro, y no más todavía que la gallina tiene que ser gallina feliz. Y los huevos se van a ir al carajo el precio. En Nueva Zelanda ya lo hicieron y el precio de si la docena de huevos valía 100 pesos, se fue a 300. La leche, el otro día yo justo estuve en un congreso de
de productores que eran genética, pero era estaba toda América Latina, faltaba creo que Chile faltaba nomás. Y bueno, los mexicanos planteaban, digamos, del tema que ellos están haciendo, mostrando, digamos, las cualidades de la leche, pero más que nada las cualidades del medio ambiente, de la vaca, hacían con vacas mansas, digamos, hacían arte, pintura, filmaban eso. Y bueno, yo creo que se lo hemos planteado con APROLE, en el INALE también que integramos, digamos, son las cosas que tenemos que empezar a combatir. Pues uno va a Brasil nomás y uno ve la propaganda que hay de jugos, de todo tipo de jugos, digamos, y nosotros la leche nunca vemos nada. La Federación Panamericana de Lechería hace algo a favor de la leche, en sí a la leche, la campaña esa que tiene. Pero aparte, digamos, yo qué sé, uno ve y es la realidad, porque esas son cosas que se vienen. Si van a prosperar, no sé, lo malo, lo real de eso es que ahora los cambios no son en 30 años. Antes eran, ahora son en 5. Digamos. La inteligencia artificial la empezamos a oír hace 1 año y medio, 2. Y además son cambios que vienen impuestos y vienen con mucha fuerza. Le voy a poner un ejemplo. Lo primero que hay que lograr, por eso para usted, doctor, es cualquier cosa que quiera suplantar a la leche, no hay que ponerle el nombre leche. Está bien, yo voy a poner un alimento pero no le diga leche. ¿no? Es como cuando salía un queso que eran sin leche. No. Son barras alimenticias, ¿no? Se logró sacar el título. Eso no es menor, ¿no? Una cosa. Está mal de soja, no. De soja no es leche. Es un jugo de soja. Te acoto una cosa, lo mismo con la carne. Claro. La carne no creo que. Pero, bueno, carne de soja, ¿no? Bueno, porque esto es muy interesante lo que usted dijo. El tema de la esencia, de la ontología del producto. En el Instituto de la Leche, Horacio se acordará, hubo un problema porque en tienda inglés había una sección que decía leche vegetales. No son leches vegetales, extracto vegetal de esto, de aquello, de soja, de almendra, de no sé qué. La leche se puso la definición, que era la secreción de la glándula mamaria. Fue muy interno, muy local, pero se hizo. ¿Cómo es su nombre? Horacio. Hoy es viernes, Horacio. ¿Qué es Horacio? Pero dentro de un mes yo puedo venir aquí y usted ser Magdalena. Puede ser. Claro. Legalmente sí. Y yo no tengo más remedio. Horacio. Yo tengo 65. Bueno. Después de los 50 vale todo. Si yo vengo dentro de un mes, y si yo le digo Horacio y usted eligió ser Magdalena, usted me puede denunciar penalmente. Claro, sí. ¿Se da cuenta? ¿A dónde voy con este tema que no es menor? Cuando vienen las imposiciones ideológicas. Y cuidado que todo este tema de la carne y la leche, que como bien usted dice, no es leche, y usted por más que quiera ser Magdalena, no va a ser Magdalena, por más que se haga lo que quiera hacerse, va a ser Horacio, son imposiciones extranjeras. Seguramente no es. ¿Se da cuenta? Y entonces sí tenemos que tener un criterio de resistencia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el criterio de resistencia en el Parlamento la tienen 2 diputados, nada más. Los otros no tienen criterio de residencia. Los otros es más. Muchos de ellos van a venir y lo van a felicitar porque usted se haya hecho Magdalena. ¿Se da cuenta? Entonces, ojo, porque eso llevado un poco, es la realidad. Es la realidad. Y eso es lo que nos preocupa enormemente a nosotros, como partido político, que es preservar, ¿cómo le podría decir? La esencia de las cosas. Claro. Porque cuando ustedes reaccionaron hasta con cierta molestia, pará. La leche es leche y el jugo de cayú es jugo de cayú. Sí, jugo de soja. Y para terminar, suerte que vine yo y no vino mi hija, que es vegana. Bueno, ha sido un placer. Me voy con muchas inquietudes, me voy con enseñanza, me voy con algunos criterios que reafirmo. Reafirmo el criterio de que el cooperativismo hay que
Es importante. hay que incentivarlo, que hay que crear una cultura del cooperativismo, de la colaboración, de la empatía, de la empresa conjunta, porque estamos precisamente en un espíritu del siglo, como dicen los alemanes, Zeitgeist, que es totalmente contrario a eso. Totalmente contrario a eso. Está la competencia individual, el tipo por la suya, yo hago la mía, esto se ha generalizado. Claro, el gran capitalista, me refiero al gran capitalista, las grandes corporaciones, quieren que el individuo diga, yo hago la mía, nunca va a ser la de él, para que ellos sí, con las herramientas que tienen, puedan hacer la de ellas, en medio de una filosofía que acepta ese criterio. Porque si tú logras imponer, hacer la tuya, Bill Gates, Larry Fink, Mortimer Buckler, Warren Buffett, Jimmy Dimon, van a estar locos de la vida. Porque ellos sí tienen las herramientas, son los dueños del frigorífico, son los dueños de las grandes fábricas industriales, el complejo militar industrial, y son los dueños de la máquina de hacer los dólares, la Reserva Federal, es privada. Entonces, claro, ellos dicen, vamos, cada uno que haga la suya, sí, pero yo tengo la máquina de hacer los dólares, así que la voy a hacer mucho más que vos. ¿Se dan cuenta? No hay el poder. Tema ideológico que está en el fondo. Bueno, Pero no, a la que es- viene, al campo de recreo, Vamos al campo de recreo. asado y una truqueada. Claro, que eso no hay problema. Tiene que tener compañero porque